Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá. Recién terminamos el directo, fue épico, sí, el directo que tuvimos. Disculpen a todos los que estuvieron ahí mirando el directo y a los que estuvieron escribiendo en el chat que no leí casi nada hoy. El tema que hicimos un crossover, como se dice, con Álvaro y con Albert, así que estuvimos charlando y en llamadas y es casi que no podíamos leer el chat porque estábamos en directo en simultáneo y si yo leía mi chat se mezclaba con los de él, entonces hicimos varios resúmenes, fuimos mostrando todo, pero fue medio desordenado el tema del chat. Si saben que a mí me gusta leer mucho todos los mensajes de cada uno de ustedes y hoy casi que no leí nada, así que pido disculpas por eso. Pero bueno, vamos rápido para el juego, que hacemos un resumen para todos ellos que no pudieron ver el tema del directo de hoy, ¿sí? Vamos. Bien, ya estamos acá dentro de lo que es el juego, sí. Fíjense que bueno, está Albert todavía en la familia, sí, hicimos familia con Albert y con Álvaro, después tenemos que invitar a alguien más. Entonces el tema es el siguiente, sí, la temporada, sí, bueno, es una temporada, sí, lo que yo veníamos estando en duda si iba a ser un evento, si iba a ser una temporada, al final es una temporada, seguramente salga la semana que viene cerca de las navidades. Está todo el tema de adorno de Navidad y demás, y está esta zona central que se llama Topera, sí. Es un portal que, bueno, obviamente que si van a mi Discord van a poder ver la traducción de todo lo que es acá está toda la traducción de lo que es la historia, así lo que es el resumen de la actualización, está todo en español para que quiera leer, nosotros lo leímos en directo, pero en resumen es, bueno, sigue la historia de Hel, ¿sí? Recuerden que Hel es la diosa de los muertos o algo de eso, y lo que hace es supuestamente crea portales para trasladar su ejército de muertos de un lugar a otro más rápidamente, y estos portales los fabrica con huesos, ¿sí? Que son estos huesos que tengo acá en la mochila. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, o de lo que es la temática de esta actualización, es tenemos que ir a esta zona, ¿sí? Que ahora lo vamos a estar mostrando. Vamos rápidamente para allá. Esto es una zona donde nosotros hay un portal que, como pueden ver, es con tiempo, ¿sí? El portal se abre cada 1 hora y media más o menos y dura media hora abierto, ¿sí? Entonces media hora están abiertos los portales, durante 1 hora y media está cerrado, ¿sí? Eso durante todo el tiempo. Igual nosotros podemos ir solamente 5 veces. Ahora les voy a mostrar bien detallado, ¿sí? Una vez que llegan, primero tienen que hablar con el gigante este que está acá, que te manda a hablar con el mago este que está acá y después te presenta a este mago que está acá, ¿sí? Este es el que va a estar gestionando todo lo que es la temporada. Nosotros tenemos que conseguir, como digo, estos huesos y los podemos intercambiar por puntos de temporada, ¿sí? Si le damos acá el signo, podemos ver que el hueso este verde nos da 30 puntos y el hueso morado nos da 80 puntos, ¿sí? Ahora, bueno, voy a poner primero todos los huesos y lo intercambiamos, ¿sí? Y podemos conseguir 500 puntos al día. Entonces, por más que yo haga muchos portales, solamente voy a poder reclamar 500 puntos al día, ¿sí? Ahora le voy a explicar el tema de los portales y demás. Entonces, 500 puntos por día, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí se suman los pases de temporada. Después tenemos, ¿sí? En el mismo campamento, acá a la izquierda tenemos la parte Pay to Win, que podemos comprar con monedas, paquete de mago, de asesino, de explorador o de defensor, aunque defensor con que es en cuchillo carnicero medio raro. Y entonces tenemos el tema del portal, ¿sí? Como digo, el portal dura 1 hora y media cerrada, media hora abierta. Si nosotros recién terminamos de hacer uno, ahora voy a mostrar partes de este portal en el video. Y en estos portales nosotros es como se imagínense un cuadrado, ¿sí? Y en el cuadrado tenemos 4 esquinas, ¿no? Entonces en cada una de las esquinas es una actualización PvP, puro PvP. Nosotros vamos a entrar en la esquina, por ejemplo, de acá abajo, otra familia en la esquina de arriba, otra familia en la esquina de acá, otra familia acá, ¿sí? En familia o en solitario puede ser. Y en el centro del mapa hay un cofre gigante y hay un jefe fantasma que es fácil de matar, pero está ahí en la zona. Entonces nosotros tenemos que ir abriendo puertas, matando zombies para llegar a ese cofre final, pero al mismo tiempo van a estar la familia. El tema es que la zona es medio laberinto, ¿sí? Nosotros entramos a una zona y capaz que nos encontramos con 2 o 3 puertas. Esperen que voy a poner eso de fondo mientras, para que se entienda un poco más. Bien, acá estamos, sí, acá estamos entonces con Álvaro, con Albert, como dije, entonces fíjense lo que es la zona, ¿sí? Nosotros abrimos un cofre, esto que está acá, sí, disculpen la doble cámara, esto que está acá es la entrada de otra familia, ¿sí? Nosotros en esta zona solamente entramos 3 familias, entró nuestra familia que estamos nosotros 3, entró una familia que en un momento los matamos, eran 2, y entró otra familia que se ve que entró por otra esquina, entonces esta cuarta entrada quedó vacía, ¿sí? No entró nadie, entonces nosotros van viendo que sí, que hay cuartos que están en espacios cerrados y otros cuartos que capaz que abrimos la puerta y nos trasladan a otra zona donde encontramos más puertas. Entonces el tema es ese, nosotros tenemos que ir abriendo los cuartos, ¿sí? Fíjense, acá hay otro cuarto acá y acá hay 2 puertas, una acá a la izquierda y una un poco más a la derecha. Entonces tenemos que ir abriendo la puerta y tratando de buscar lo que es el camino al centro, pero al mismo tiempo el resto de la familia también van haciendo lo mismo. Entonces es ahí donde está la parte PvP de este tema, ¿sí?
estos cofres que van saliendo en las zonas como se ve acá abajo o como se ve ahí arriba, también tienen loot, ¿sí? Fíjense que si adelanto un poco el video, bueno, acá ya llegamos a una zona central. Esto es acá a la derecha, ¿sí? Este punto que se ve acá azul es la zona de la salida, ¿sí? A ver si la podemos ver. Acá está. ¿Sí? Este portal que ve ahí abajo es la salida del mapa, ¿sí? Nosotros tenemos el punto de entrada y el punto de salida. Entonces nosotros tenemos que, ahí fíjense que los cofres van sacando huesos, ¿sí? Y ahí está el portal de la salida. Entonces, como digo, ¿sí? Ahí hay un cadáver de alguien de otra familia que vino y lo matamos. Entonces, como le digo, si nosotros tenemos el punto de entrada, tenemos el punto central donde está el cofre grande y tenemos el punto de salida. Nosotros en todo ese camino tenemos que ir matando a los gigantes, abriendo cofres para sacar loot. Tengan en cuenta que estos cofres que están ahí en la zona van dando ropa azul, ropa morada, van dando pociones de disipación, van dando bastante cosas interesantes. Tengan en cuenta que hay pasto para esconderse. Y ahí, bueno, Álvaro nos está llamando de que encontró las zonas centrales. Entonces, fíjense todo el camino que tenemos que hacer para llegar a lo que es la zona central. Acá, bueno, matamos a otro gigante, sí, matamos al lobo y nos acercamos a lo que es el centro del mapa donde está el jefe, que ahora vamos a verlo, sí. Matamos rápidamente eso y nos vamos al centro. Fíjense que ahí arriba ya se ve el jefe que está caminando y miren qué linda que es esta zona del cofre central, sí. Bueno, en este caso ya habían agarrado el cofre, sí, ya habían looteado el cofre y ahí está el jefe fantasma dando vueltas. Así que son estos jefes fantasmas que salen en las zonas de farmeo o que vimos en los portales anteriores y nada del otro mundo. Se los mata sumamente rápido y bueno, obviamente que también al matarnos nos da fragmentos, nos da comida y nada más. Pero fíjense que ahora nosotros caminamos un poquito más y encontramos a un cadáver. Miren, ahí lo encuentra Álvaro, nos está llamando. Entonces cuando nos acercamos, ¿sí? Se ve que es uno de la otra familia que entró, que llegó a la zona, looteó el cofre, pero después se ve que el jefe lo mató o algo. Fíjense, él vino de azul, ¿sí? No sé si vino con el frasco o coso, pero bueno, tenía huesos en la mochila, ¿sí? Entonces ahí agarramos un hueso morado y nos llevamos los huesitos esos también, ¿sí? Entonces le decía, ¿sí? Ese portal... son estos portales que están acá, se abren durante 30 minutos y nosotros podemos dar 5 portales al día. ¿Sí? Tengan en cuenta que si morimos no podemos volver y se pierde la oportunidad. ¿Sí? Si morimos es como los portales de la temporada 2, perdemos el loot, no podemos regresar. O sea que si vamos de azul y nos encontramos otro de azul que nos mata o algo de eso, no podemos venir a vengarnos y perdemos todo lo que tengamos encima. Nosotros fuimos full PvP, ¿sí? Como si fuésemos a hacer PvP a zona con las macros de disipa, velocidad y demás. Llevamos otra arma por las dudas, pero fuimos a buscar PvP y de paso matamos a los zombies. Y yo les recomiendo que vayan así, no vayan como los portales anteriores que íbamos con 5 o 6 armas en la mochila. ¿Sí? Los portales con nosotros con un arma sola, fíjense que yo me gasté un poco más de la mitad y ahí hice el portal y la verdad que fue bastante bien. Y después, bueno, el tema es ese, ¿sí? Son 5 intentos al día y podemos sacar 500 puntos al día. Pero fíjense, yo hice un portal al principio de directo que fui solo de ropa verde y me morí. El segundo portal saqué 230 puntos y faltan 270. Quizás con 3 portales que hagamos al día, ¿sí? Si tenemos suerte y sacamos una buena cantidad de huesos, ya logramos los 500 al día y no hace falta hacer los 5 intentos, ¿sí? O sea que tenemos que salir bien en 2 de los 5 intentos por lo menos, ¿no? Como para hacer esto. Y si llegamos a hacer los 500 puntos al día, en 4 días terminamos la temporada. Porque fíjese que 230 puntos y casi llegué al nivel 7, ¿sí? Otros 230 puntos en caso de que lo haga, ya que o si saco los 500 puntos al día, llego a nivel 30, ¿sí? Al nivel 13, perdón. ¿Sí? Si mañana hacemos esos 1000 puntos, o esos 500 puntos, ya llegamos con 1000 puntos, llegamos a nivel 26. Y así, obviamente que 500 puntos al día es bastante lo que vamos sacando, ¿sí? Después, en cuanto, bueno, las runas siguen saliendo, ¿sí? Siguen saliendo 5 runas al día acá. También tenemos ofertas de runas que podemos comprar, mínimo no dan 4 fragmentos, máximo o mínimo una runa entera. Hay que ver cuánto más de eso nos da. Eso en cuanto a la tienda. Tenemos árbol de Navidad acá, tenemos un árbol de Navidad en el distrito, si el distrito frecuentado o el distrito propio, en caso de tenerlo avanzado, está adornado de Navidad con luces, un árbol de Navidad muy hermoso. Y después tenemos en zonas de farmeo, a ver si lo encuentro.
En zona de farmeo podemos encontrar estas cosas, ¿sí? Bola verde. Son como adornos, la imagen está bugueada, ¿sí? Fíjense que sale este símbolo, esto ya pasó varias veces en la OBT, recuerden que la OBT es un servidor de prueba, todavía no está el dibujo, pero yo calculo que es un adorno navideño, en este caso es una bola verde, algo le había sacado uno rojo, sirve para decorar el árbol festivo del campamento, se puede encontrar en los cofres de bosque o ubicaciones rocosas, ¿sí? Pero nosotros todavía no encontramos ningún árbol, ¿sí? Dice que el árbol de campamento, no sé, yo fui al campamento del clan, en las zonas del clan no vimos nada, vinimos a la base, tampoco encontramos nada, en los planos tampoco encontré nada, ¿sí? No tenemos ningún plano nuevo, las runas ya saben que las podemos hacer desde acá, pero no hay nada nuevo, ¿sí? La verdad que no se puede, y el árbol de Navidad que está en el distrito frecuentado, la verdad que no se puede, no tiene interacción tampoco, ¿sí? En cuanto a las monturas, antes que me olvide de eso, en cuanto a las monturas, el erizo este tiene la habilidad, hace una habilidad especial, así como tiene el jabalí, tiene la habilidad especial y el lobo también. El erizo tiene la posibilidad de curar a los aliados, ¿sí? Genera una aura que cura a los aliados. El tema es que no sabemos si el que lo usa tiene que estar encima del erizo, eso lo vamos a ver, ¿sí? Bien, y para terminar vamos a mostrar entonces el pase de temporada, ¿sí? No sé si ya lo mostré porque hice 500 resumen durante el directo, ¿sí? La verdad que no sé si ya lo mostré en el video o no. Si lo mostré lo voy a cortar y si no lo mostré lo muestro de nuevo acá. Entonces dijimos tenemos dos tipos de cajas, esta que nos dan estas cosas simple acá, y tenemos las tres monturas, el erizo luminoso, el erizo dorado y el lince acorazado fantasmal, ¿sí? Tres monturas nuevas que tenemos acá y el lince, el erizo este que sale en la parte premium de asegurado, ¿sí? Recuerden que el erizo tiene un aura que cura a los aliados y nos cura a nosotros, no sabemos si tenemos que estar montados o no. Después obviamente que en la parte premium dan mejores cosas que en la parte paga, ¿sí? Fíjense que vamos teniendo cosas y vamos sacando muchas de estas cajas que son cofres de regalo. Estos cofres de regalo nos dan una recompensa un poco menor, ¿sí? Unas marcas moradas, 20 tiras, 3 disipa, una runa, y nos dan con suerte alguna de estas armas de dragón que están bastante interesantes, y son muchas cajas que van dando, ¿sí? Si compran el pase premium y el pase en la parte gratis, en la parte premium van a sacar como 10-12 cajas. Bueno, obviamente que siempre en la parte azul nos dan ropa, en la parte gratis nos dan ropa azul, en la parte paga ropa morada, ¿sí? Fíjense, vamos sacando báculos, ¿sí? Más caja arriba y abajo, fragmento en vez de runas enteras como nos dieron en la temporada anterior, nos dan fragmento, más caja, más armas, más runas, más fragmento, más marcas, digo, ropa azul, ropa morada, acero, sello de mercenario, hojalatas y otra caja por acá, todo muchas cositas, ¿sí? Muchos niveles, muchos puntos. Fíjense, en el nivel 56 nos dan un traje morado de tanque arriba y el traje nuevo de tanque abajo, que si se ponen a fijar, fíjense que tiene 17 de armadura, 17 las botas, cuando en la bota anterior tenía 8 y 6, o sea 14, son 3 puntos más en la bota. El pantalón 14 y 10, este pantalón tiene 17 y 12, la pechera tiene 22 y 15, esta pechera tiene 27 y 19, ¿sí? Son como 22, 20 y pico de puntos más que antes, o sea que la armadura vieja y la armadura nueva tiene 20 puntos o 20 y pico de puntos más de diferencia. Seguimos avanzando, sí, muchos niveles. En el nivel 70 sale el arma nueva, que como dijimos en la parte gratis salen las dos armas de tanque nueva, y en la parte y la ropa, ¿sí? En la parte premium lo mismo, sale por duplicado, ¿sí? En comparación o diferencia de las armas de tanque vieja, lo que tiene esto es que son muy rápidas, ¿sí? Fíjese que hace 60 de daño pero tiene un DPS de 66.7, una bestialidad. O sea, y tenemos una aura de 6 que nos da 6 de armadura. O sea, no solamente que los 20 y pico de puntos que tenía la clase, la ropa digo, sino que vamos a tener el aura esta de 6 puntos más. O sea que un defensor con este escudo la va a romper. Con este escudo esta rompa. Y tenemos 35% de probabilidad de reflejar un 25%. O sea, cada 3 golpes que lo dan en el enemigo tenemos un 25%. Tenemos, cada 3 golpes tenemos la posibilidad de reflejar un 25% del daño, ¿sí? Y bueno, obviamente que la posibilidad de bloquear 6 de daño. Después en el nivel 75 tenemos la clase nueva, que ahora la muestro, y en el nivel 70, no, en el nivel 80, en el nivel 90 tenemos el hacha nuevo, ¿sí? Lo mismo, el hacha tiene 62 de daño, 77 de DPS, y lo que tiene es la 18% de probabilidad de infligir daño en área, ¿sí? Si le pego, o sea, primero que dice que golpea hasta 3 objetivos y los aturde, ¿sí? El primero que aturde lo aturde 2 segundos, al segundo 1 y al tercero 0,5, ¿sí? Obviamente que es como los báculos nuevos que hacen una cadena de aturdimiento, y cada uno que esté más lejos aturde menos, ¿no? Y entonces, como dijimos, para terminar el plato fuerte de la temporada, que es la clase duelista, ¿sí?
Acá dice armadura media, ¿sí? Pero en realidad sabemos que es armadura pesada, seguramente está en mala traducción. 60% de daño de cuerpo a cuerpo y 60 puntos más de salud. Imagínense un tanque, ¿sí? Que ya son fuertes los tanques hasta ahora. Imagínense con la ropa nueva y con las armas nuevas mucho más duro. Y imagínense con esta clase que te da 60 puntos de salud y 60 puntos más de armadura. Una bestialidad. Después, el desafío, eso que está ahí abajo de todo, es una habilidad pasiva que dice que el dualista inflige 35 más de daño a los enemigos cuando están en la arena de duelo, ¿sí? La arena de duelo es una de las habilidades activas que lo que hace es crea una arena con centinelas alrededor, un perímetro, ¿sí? Este inflige, o sea, crea un círculo de fantasmas y nosotros mientras estemos dentro de ese círculo con el enemigo hacemos 35 más de daño. Si el enemigo se trata de escapar, toca a un centinela, el centinela le hace 10 de daño y lo manda hacia el medio de nuevo, ¿sí? Es como para que es tipo un cuadrilátero donde no se puede escapar, o si se intenta escapar vuelve hacia el medio. Y tenemos el arpeo, que es como un martillo, si nosotros seleccionamos la dirección donde nos queremos tirar y si nosotros le pegamos, si le tiramos, si le pegamos al rival lo traemos hacia nosotros y lo aturdimos 3 segundos, ¿sí? Hay que ver si lo aturdimos en el transcurso de lo que está trayéndolo o si lo traemos y una vez que queda cerca nuestro empieza a contar los 3 segundos, ¿sí? Hay que ver esa pequeña diferencia. Pero no solamente eso, sino que le hace un sangrado que le saca 32 puntos en el tiempo, ¿sí? Durante 3 segundos le hace 32 de daño. Y entonces bueno, al final del pase, bueno, una armadura de dragón más en la parte paga, ¿sí? En el nivel 90 dijimos eso, en el nivel 95 otra escudito en la parte premio y recién el traje de tanque en la parte gratis sale en los últimos 4 niveles, ¿sí? Así que esto fue un pequeño resumen, gente, creo que mostré todo. Mostré las armas nuevas, mostramos la clase nueva, mostramos el tema de los portales, los huesos y cómo subir el pase de temporada y mostramos, bueno, las zonas de farmeo, ¿sí? Salieron de nuevo las bolas de nieve, ¿sí? Estas bolas de nieve que habían salido el año pasado son montañitas de nieve que se encontramos en la zona de farmeo, que si las agarramos nos dan la bola de nieve y terminamos mostrando lo que es el distrito frecuentado, adornado al tema de Navidad, ¿sí? Se supone que, bueno, el domingo termina, este domingo que viene termina la temporada número 4 y se supone que esta actualización va a estar saliendo en el transcurso de la semana que viene. Si yo no voy a dar fecha estimada porque la verdad que no lo sé y jugar con esto de fecha con que se sabe que es difícil, ¿no? Pero yo calculo que para Navidad, jueves, viernes, la semana que viene va a estar saliendo la actualización global, ¿sí? Fíjense, el distrito frecuentado, todo adornado de Navidad, muñeco de nieve, lucecitas por todos lados, la estatua acá de Odín toda llena de luces. Y tenemos acá un árbol de Navidad gigante que está hermoso ahí con la estrella, pero este árbol no lo podemos decorar. Por eso me parece raro porque nos da la opción de las bolas de nieve que conseguimos en la zona de farmeo de poder sacarlas, ¿sí? Tengan en cuenta otra cosita más antes de terminar. Que salen fragmentos de runa en cofre. Si fui a zona verde a ver un cofre, fuimos a zona roja 2 veces y sacamos 2 fragmentos. O sea que están saliendo más. Y acá podemos ver los erizos, ¿sí? Los 3 son 4 tipos de erizo distintos, ¿sí? 4 colores distintos de erizo. Y bueno, obviamente otorga 5%, 60% de moverte por el mapa, 30% de salir a una ubicación. Y tiene el aura curativa que cura o restaura 26 de vida al jinete y a los aliados alrededor durante 5 segundos. El tema hay que ver si yo tengo que estar arriba del bicho este para curarme con un aura. La verdad que no tiene sentido porque yo si estoy haciendo PvP no me voy a subir al erizo para curarme. Pero bueno, fue un resumen de lo que vimos en el directo. Sí, recuerden, también está el directo acá en caso de que quieran ver las 2 horas que estuvimos. Hoy no voy a hacer directo, sí, ya hicimos directo, ya subimos video, así que dejamos todo esto para mañana, ¿sí? Mañana, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, mañana viernes voy a tratar de subir un video explicando un poco más detallado algunas cositas y vamos a hacer directo mañana viernes en la tardecita noche para mostrar o seguir mostrando los portales, ¿sí? Así que no le robo más tiempo, gente, no se olviden de suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.